Muy buenos días, niños, bienvenidos a este segundo programa del nuevo año. Vamos a agradecerle a Dios por la oportunidad que nos da de poder escuchar de su palabra. Así que te voy a pedir que juntes tus manitos, cierres tus ojos e inclines tu cabeza. Y le decimos así: amado Dios, gracias por este día que me has permitido vivir. Gracias por darme la oportunidad de escuchar tu palabra a través de este programa. Permite también que más amigos se puedan conectar para que puedan escuchar de tu palabra. Ayúdame a prestar mucha atención y a ser muy sabio. Te lo pido en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesucristo. Amén. Tenemos un cántico lema que se titula Fe es creer la Biblia. Y bueno, el cántico dice: fe es creer la Biblia, pues toda es la verdad. Correcto, Dios nos dice en ella Su santa voluntad. su santa voluntad. Si le recibimos, ya somos hijos de Él. Todas sus promesas Él cumple porque es fiel. Así es. Entonces, bueno, vamos a comenzar a cantar, lo vamos a enseñar. Fe es creer la Biblia, pues toda es la verdad. Dios nos dice en ella su santa voluntad. Si le recibimos, ya somos hijos de Él. Todas sus promesas se cumplen porque es fiel. Muy bien, ¿es fácil o difícil? Supongo que fácil, todos ustedes son muy inteligentes, así que vamos a cantarlo de nuevo. Vamos a cantarlo de nuevo, ahora sí ya completo con otros instrumentos. Muy bien, vamos a cantar. 1, 2, 3. Fe es creer la Biblia, pues toda es la verdad. Dios nos dice en ella su santa voluntad. Si le recibimos, ya somos hijos de Él. Todas sus promesas se cumplen porque es fiel. Muy bien, fácil, muy fácil. Ahora vamos a hacer unas pequeñas mímicas para ti. ¿Qué te parece? Para que te las aprendas y en tu casa, cuando estés, te enseñes a tu papá, a tus hermanos, a tus amigos en tu vecindario. Entonces vamos a hacer unas pequeñas mímicas. ¿Qué te parece? Entonces vamos a hacer así. Fe es creer la Biblia, pues toda es la verdad. Vamos a hacerlo de nuevo. Fe es creer la Biblia, pues toda es la verdad. ¿Ya? Después, Dios nos dice en ella su santa voluntad. Dios nos dice en ella su santa voluntad. Si le recibimos, ya somos hijos de Él. Si le recibimos, mira, acuérdate, ya somos hijos de Él. Todas sus promesas Él cumple porque es fiel. Él cumple porque es fiel. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a ver si me acuerdo también. Que yo me olvido un poco. Cerebro medio. Vamos a ver. 1, 2, 3. Fe es creer la Biblia, pues toda es la verdad. Dios nos dice en ella su santa voluntad. Si le recibimos, ya somos hijos de Él. Todas sus promesas Él cumple porque es fiel. ¿Ya? Muy fácil. Vamos a hacerlo ahora completo. ¿Qué les parece? 1, 2 y 3. Vamos. Fe es creer la Biblia, pues toda es la verdad. Dios nos dice en ella su santa voluntad. Si le recibimos, ya somos hijos de Él. Todas sus promesas Él cumple porque es fiel. Vamos a hacerlo una vez más. Vamos, sigamos con la música. Vamos a aprender. Vamos. Fe es creer la Biblia, pues toda es la verdad. Dios nos dice en ella su santa voluntad. Si le recibimos, ya somos hijos de Él. Todas sus promesas se cumplen porque es fiel. Muy bien. Así que entonces tienes para aprendértelo toda la semana. Y bueno, te deseamos que Dios te bendiga
y que pues la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes. Así que fe es creer en la Biblia, recuérdalo, porque toda la palabra de Dios es la verdad. Dios te bendiga. Chao. Les voy a contar una pequeña historia. En un bosque que era muy iluminado, había muchos animalitos y ellos hacían fiesta constantemente. Ese bosque tenía una ley que era perdonar a todos. Un día, una abejita por error le pica un conejo. Y tú sabes el dolor que le puede provocar, ¿verdad? Ese conejo estaba muy adolorido y sufría mucho. Y él se enojó mucho con la abejita. No quería perdonar. Por eso le pidió al búho que por favor reuniera a todos los animalitos y que le permitieran no perdonar a la abeja. Se lo concedieron. Entonces, llegó el día de la gran fiesta, pero ningún animalito había asistido. El búho decidió ir a averiguar qué había pasado. Fue y le preguntó al conejo por qué no había ido. Y el conejo dijo que no fue porque iba a ir la abejita que lo había picado. Entonces fue y le preguntó a la abejita por qué no había ido. La abejita le dijo que no había ido porque iba a ir la ardilla y fue ella quien le derrumbó su colmena. Y estaba muy enojada con él. Después le preguntó a la ardilla por qué no fue. La ardilla le contestó que que tenía miedo que vaya el zorro porque fue él quien le robó su comida. Y así sucesivamente con cada uno de los animalitos. Entonces el búho decidió hacer una reunión entre todos y decidir que se vuelva el antiguo decreto de perdonar a todos, porque se había robado la felicidad de todos los animalitos. ¿Qué pasaría si viene un amigo, entre todos están jugando, pero uno por error te empuja, te hace caer y te lastima? ¿Qué harías tú? ¿Lo perdonarías? ¿O te vengarías de él y le haces lo mismo? El día de hoy aprenderemos una canción sobre el perdón, que dice así: perdón, perdón, de unos a otros, esto nos pide Dios. Perdón, perdón, de unos a otros, tal como Cristo nos perdonó. 70 veces 7, 70 veces 7, perdonaré a mi hermano. Todos unidos en el amor, siempre debemos perdonar. Perdón, perdón, de unos a otros, esto nos pide Dios. Perdón, perdón, de unos a otros, tal como Cristo nos perdonó. Siempre perdonando, siempre olvidando, dando una nueva oportunidad, mostrando amor de tu corazón. Siempre debemos perdonar. Perdón, perdón, de unos a otros, esto nos pide Dios. Perdón, perdón, de unos a otros, tal como Cristo nos perdonó. ¿Sabes por qué debemos perdonar? Porque Dios nos perdonó primero. Él, en su infinito amor, mandó a su Hijo Jesús aquí en la tierra para morir en aquella cruz y limpiar de todos tus pecados, limpiar ese corazón que estaba muy oscuro. Él lo hizo por amor a ti, por amor a mí. Por eso nosotros, si lo amamos a Dios, debemos también perdonar a los demás, amar y perdonar. Si tú ya recibiste a tu Hijo, a Jesús como tu Salvador, tú ya tienes el perdón de Dios. Pero ¿qué pasa si vuelves a cometer un pecado? Dios quiere que tú le puedas confesar el pecado, es decir, que le puedas decir detalle a detalle de todo lo malo que hiciste, y Él lo va a aceptar. Pero si tú aún no has recibido a Jesús como tu Salvador y quieres que Él te perdone, puedes hacerlo hoy mismo. A través de una oración le puedes decir: Señor, por favor, he hecho esto. Todas las cosas que tú hayas hecho y que a Dios no le haya agradado, tú le puedes contar. Ahora sí vamos a repetir la canción. Esta canción tiene unas mímicas y necesito que me acompañes a hacerlas. La primera parte es así: perdón, perdón, de unos a otros, esto nos pide Dios. Es muy fácil, vamos a hacerlo cantando. Perdón, perdón, de unos a otros,
dice así: perdón, perdón de unos a otros, tal como Cristo nos perdonó. Muy bien, la otra parte de la canción es así. Vamos a hacer el número 7, con cualquiera de tus deditos, de acá. 5 y el 2, para formar el 7. Vamos. 70 veces 7, 70 veces 7, perdonaré a mi hermano. Todos unidos en el amor, siempre debemos perdonar. Muy fácil, ¿verdad? Vamos a repetir junto con la otra parte que habíamos aprendido. 1, 2 y 3. Perdón, perdón de unos a otros, esto nos pide Dios. Perdón, perdón de unos a otros, tal como Cristo nos perdonó. 70 veces 7, 70 veces 7, perdonaré a mi hermano. Todos unidos en el amor, siempre debemos perdonar. Ahora viene la otra parte de la canción que dice así. Vamos a hacer así. Siempre perdonando, siempre olvidando, dando una nueva oportunidad, mostrando amor de tu corazón, siempre debemos perdonar. Ahora sí lo vamos a unir todo y tú me vas a acompañar a hacerlo. A la cuenta de 1, 2 y 3. Perdón, perdón de unos a otros, esto nos pide Dios. Perdón, perdón de unos a otros, tal como Cristo nos perdonó. 70 veces 7, 70 veces 7, perdonaré a mi hermano. Todos unidos en el amor, siempre debemos perdonar. Perdón, perdón de unos a otros, esto nos pide Dios. Perdón, perdón de unos a otros, tal como Cristo nos perdonó. Siempre perdonando, siempre olvidando, dando una nueva oportunidad, mostrando amor de tu corazón, siempre debemos perdonar. Perdón, perdón de unos a otros, esto nos pide Dios. Perdón, perdón de unos a otros, tal como Cristo nos perdonó. Ahora sí, niños y niñas, ya que se aprendieron las mímicas, vamos a ponernos de pie y a repetir una vez más la canción. Perdón, perdón de unos a otros, esto nos pide Dios. Perdón, perdón de unos a otros, tal como Cristo nos perdonó. 70 veces 7, 70 veces 7, perdonaré a mi hermano. Todos unidos en el amor, siempre debemos perdonar. Perdón, perdón de unos a otros, esto nos pide Dios. Perdón, perdón de unos a otros, tal como Cristo nos perdonó. Siempre perdonando, siempre olvidando, dando una nueva oportunidad, mostrando amor de tu corazón, siempre debemos perdonar. Perdón, perdón de unos a otros, esto nos pide Dios. Perdón, perdón de unos a otros, tal como Cristo nos perdonó. Hola niños, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Es un gusto verlos en un capítulo más de nuestra hermosa serie. Para empezar te voy a hacer una pregunta muy importante e interesante. Dime, ¿qué es más fácil? ¿Perdonar o pedir perdón?
una pregunta muy compleja, ¿verdad? Muchos dicen que perdonar es muy fácil y otros que pedir perdón. El versículo del día de hoy se encuentra en Efesios 4:32. ¿Pero dónde está este pasaje? Está en el Nuevo Testamento. Ven, acompáñame y juntos vamos a leer. ¿Estás listo? Efesios 4:32 dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¡Wow! ¡Qué pasaje! La primera parte de este pasaje dice así: antes, sed benignos unos con otros. ¿Pero qué es ser benigno? Ser benigno se refiere a un comportamiento de humildad y generosidad con tu prójimo. ¿Pero quién es tu prójimo? Tu próximo, la persona que está más cerca de ti. La siguiente parte dice así: misericordioso, perdonándoos unos a otros. La misericordia es una cualidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero qué es misericordia? Es no darnos lo que merecemos. Muchas veces cometemos cosas malas y merecemos un castigo por esas cosas malas que hacemos. Pero Dios no nos dio ese castigo, sino que Él tomó todos nuestros pecados y Él pagó ese precio por nosotros. La siguiente parte dice: como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Imagínate, si el Señor en su gran amor nos perdonó todo lo malo que hacemos, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar lo malo que muchas veces nos hacen? Y es que nos cuesta mucho perdonar esas cosas pequeñitas que nos duelen, pero es necesario saber perdonar a nuestro prójimo y mostrarle el amor tan grande que el Señor mostró por nosotros. Si tú ya recibiste al Señor Jesús como tu Salvador, déjame decirte que el Señor anhela que muestres tu fe perdonando a aquellos que te hacen daño, que es lo que debemos hacer cada día. Pero si aún no lo has hecho, déjame decirte que hoy es tu oportunidad para hacerlo. Abrirle tu corazón y decirle: Señor, reconozco que soy pecador, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Ahora sí, vamos a repetirlo juntos. Yo sé que es un versículo, tiene ciertas palabras difíciles, pero tú eres muy pilas y te lo vas a aprender rapidísimo. ¿Listo? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Listo? ¿Lo tienes? Vamos. Ahora lo repites conmigo. 1, 2, 3. Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a hacerlo de una forma diferente. Vamos a repetirlo dando palmas. ¿Estás listo? Vamos. 1, 2, 3. Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como también Dios perdonó a vosotros en Cristo. Sí, muy bien. Ahora vamos a hacerlo de una manera diferente. ¿Puedes tocarte la cabeza? ¿Sí? ¿Tienes tu cabeza ahí? Ok, vamos. A la cuenta de 3. A la 1, a las 2 y a las 3. Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como también Dios perdonó a vosotros en Cristo. ¿Sí? Muy bien, lo has hecho muy bien. Ahora lo vas a repetir muy, muy fuerte, que se escuche hasta afuera, que tus vecinos vengan a ver qué pasa. Vamos. 1, 2, 3. Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como también Dios perdonó a vosotros en Cristo. ¿Listo? Muy bien, lo has hecho muy bien. Ahora estás listo para ir a decirle a tus amigos sobre las grandes noticias que tiene Dios para sus vidas. Nos vemos. Buenos días, chicos, es un gusto para mí estar con ustedes compartiendo la palabra de Dios otra semana para el estudio de un nuevo capítulo en esta serie. Yo quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Alguna vez te ha costado perdonar a alguien? Quizás oyes la palabra perdón y se viene a tu mente el recuerdo de tu escuela cuando algún compañero te golpeó sin razón, se burló de ti o te hacía bromas.
¿Verdad que es difícil perdonar a quienes nos hacen daño? Pero, ¿qué es lo que Dios nos enseña con respecto a perdonar a otros? Bien, quédate conmigo y lo averiguaremos en la historia que te voy a contar a continuación. La historia que te voy a contar a continuación tiene como personajes principales a 3 hombres. Uno era el apóstol Pablo, de quienes vamos a hablar hoy. Otro personaje era un hombre llamado Filemón. Y otro personaje de quien nos vamos a centrar y de quien se centra toda esta lección se llama Onésimo, que como te lo diré más adelante, vas a averiguar cuál es el significado de ese nombre. Bien, como trasfondo te voy a comentar que Filemón, el hombre de quienes vamos a estudiar esta semana, era un hombre muy adinerado, era un hombre que en su época era muy rico, tenía muchas posesiones materiales. Pero también este hombre, aparte de ser rico y tener muchas posesiones materiales, amaba a Dios y conocía a Jesús. Como era un hombre millonario que tenía muchas posesiones materiales y en ese entonces era permitido que los hombres con bastante dinero o bastantes riquezas tuvieran a su disposición esclavos, dentro de toda su corte de esclavos tuvo un hombre que se llamaba Onésimo. Este hombre llamado Onésimo, que era esclavo de Filemón, el hombre millonario, el hombre rico, se escapó. Un día él dijo: yo no quiero ser más esclavo, y se escapó de la casa de su amo. Y no solo eso, sino que Onésimo, el esclavo de Filemón, se fue llevando algunas posesiones de su amo. ¿Y cómo crees que se lo tomó Filemón? Filemón, cuando se enteró que su esclavo se había huido, y no solamente eso, sino que se había robado parte de sus posesiones, se enojó muchísimo. Y al enojarse, no quería saber nada de Onésimo. Bien, la lección de esta semana la encontraremos en este libro. Como tú sabrás, todas las semanas que hay culto para ustedes los niños, siempre enfatizamos que las lecciones que les damos, las sacamos de este libro. ¿Me puedes decir el nombre de este libro? Muy bien, la Biblia. ¿Y qué es la Biblia? La palabra de Dios. Es todo lo que Dios nos dice a ti y a mí de lo que debemos hacer mientras estemos aquí en la tierra. Busca conmigo, por favor, la epístola o carta personal a Filemón. Filemón lo vas a encontrar en el Nuevo Testamento. Abre conmigo, por favor, el libro o la carta a Filemón, los versículos 4 al 7. Vamos a leer. Dice: doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. ¿Te acuerdas cuántos son los personajes que te mencioné en esta historia? Muy bien, son 3. ¿Cuáles son? El apóstol Pablo, un hombre llamado Filemón y otro hombre llamado Onésimo. ¿Quién escribió este libro o quién escribió esta carta? El apóstol Pablo. Como ya lo has aprendido en anteriores lecciones, Pablo era un hombre a quien Dios convirtió y lo hizo su misionero. Es decir, Pablo viajaba de ciudad en ciudad, viajaba de país en país, viajaba de región en región, predicando el Evangelio de Jesucristo. Y él convirtió a mucha gente y guió a mucha gente a los pies de Jesús. Entre tanta gente que guió, él guió a un hombre llamado Filemón, a quien le dedica esta carta. Y cuando Pablo le escribe al hermano Filemón, al hombre a quien Pablo guió a los pies de Jesús, le dice en el versículo 4, ¿qué le dice? Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. El apóstol Pablo era un hombre que se preocupaba por las personas a quienes guiaba a Jesús. Pablo decía: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Pablo oraba noche y día por Filemón y por todas las personas a las cuales él predicó el Evangelio de Jesús. ¿Quién más le dijo? Versículo 5. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Fíjate en este versículo porque va a ser el versículo central de esta lección. ¿Qué dice el versículo 5? Porque oigo, escribe Pablo, del amor y de la fe. Del amor y de la fe que tienes
¿Quién tenía ese amor y esa fe? Filemón. Y Pablo decía, yo oigo que tú tienes amor y tienes fe hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Filemón no ponía su mirada o no inclinaba su corazón a las cosas materiales que él tenía. Él inclinaba su amor y su fe primero, dice la Biblia, al Señor Jesús. ¿Y qué es inclinar o dar nuestro amor y nuestra fe al Señor Jesús? Es buscar su palabra, buscar su rostro en oración. Y la pregunta que nos podemos hacer es, ¿buscamos a Jesús todos los días de nuestra vida? ¿Tú oras con Dios? ¿Tú le conversas a Dios? Si hay algún problema en tu casa, con tu papi o con tu mami, ¿le conversas a Dios de tu problema? Y dice la Biblia que Filemón tenía amor y fe con Jesús y también para con todos los santos. Aquí la palabra santo se refiere a todos los cristianos, hombres y mujeres, que aman a Jesús y lo han recibido como Señor y Salvador. O sea que el amor y fe de Filemón no solamente era a través de la lectura de la Biblia, no solamente era a través de las oraciones que hacía, sino también el amor que demostraba para con los demás. Es decir, Filemón, de las cosas materiales que tenía, las compartía con los más necesitados. Él mostraba amor para con sus hermanos. Y la pregunta que nos podemos hacer, ¿estamos amando a los demás? ¿Y cómo es amar a los demás? Por ejemplo, si tu papi o tu mami te piden de favor que hagas o ayudes algo en la casa, haciendo las tareas, cogiendo una escoba para barrer tu cuarto o ayudar a barrer tu casa, tú por amor a tu papá o por amor a tu mamá, tú y yo lo que debemos hacer es obedecer a su voz. Y eso es tener amor para con todos los santos. Que si algún amigo, algún conocido, algún familiar te pide un favor a ti, hacerlo con toda amabilidad y bondad. ¿Qué más dice Pablo a Filemón? Veamos el versículo 6. Para que la participación de tu fe, miren que otra vez repite la palabra fe, sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Y mira cómo termina esta porción Pablo en el versículo 7. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, dice Pablo a Filemón, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Filemón era un instrumento de Dios para traer consuelo, para traer conforte a muchas personas de las iglesias en las que Filemón se relacionaba. Filemón, como Dios le había dado muchas posesiones materiales y muchas riquezas, Filemón probablemente usaba sus riquezas, usaba sus posesiones materiales para ayudar a los hermanos en la fe más necesitados. Es decir, que si algún hermano en la iglesia tenía una necesidad material, Filemón no dudaba en ayudarlo. Filemón no dudaba en levantarlo, no dudaba en animarlo, no dudaba en consolarlo. Ese es el testimonio que Pablo, el apóstol Pablo, da a Filemón. Esta es la primera parte de nuestra lección. Ok, entonces, de los tres personajes que te mencioné, hemos visto un poco del apóstol Pablo, que era el hombre y el siervo de Dios, que Dios escogió para predicar el evangelio a muchas naciones. El segundo protagonista o personaje de esta historia, Filemón, el hombre a quien se le escribe esta carta que lleva su nombre. Y ahora vamos a ver el tercer personaje de esta historia, Onésimo. A propósito, quiero decirte que la palabra onésimo viene de una palabra griega que significa útil. Ojo con eso, porque más adelante nos va a ser muy útil recordarlo. Bien, a partir del verso 8 hasta el 22, vamos a conocer un poco de la vida de este personaje llamado Onésimo, que como te lo comenté al inicio, fue en primer lugar o en primera instancia, un esclavo de Filemón. Recuerda que Filemón en su época era un hombre muy adinerado, era un hombre muy rico, tenía muchas posesiones y también tenía bajo su cargo muchos esclavos. Entonces, uno de esos esclavos era Onésimo. ¿Pero qué pasó con Onésimo? Onésimo se escapó de su amo Filemón y Filemón se encontraba muy enojado, se encontraba muy disgustado, se encontraba muy airado, porque imagínate, aparte de que se le fue sin su consentimiento, probablemente Onésimo sustrajo algo que no le pertenecía, sino que le pertenecía a su amo Filemón. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios?
Mira cómo Pablo va a ir hablando con Filemón y le va a decir muchas cosas que Filemón desconocía de Onésimo. Mira el versículo 8 al 11. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Pablo era el apóstol que se encargó de predicar el Evangelio a muchas naciones y también fue el hombre que Dios utilizó para convertir a Filemón al Evangelio de Jesucristo. Y Pablo le dice en el verso 8, aunque tenga libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, o sea, Pablo tenía la autoridad dada por Dios de decirle a Filemón lo que tenía que hacer, pero Pablo escogió el camino del amor. Pablo, en vez de ser todo un autoritario o todo un mandón, le dijo, no te voy a mandar, te voy a pedir en el amor de Jesús que hagas lo que te voy a decir. ¿Y qué es lo que Pablo le estaba diciendo a Filemón? En el verso 9, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Es que hay algo raro. Aquí Pablo dice de sí mismo que Onésimo era su hijo. ¿Y qué quiere decir la palabra de Dios cuando Pablo menciona que Onésimo era su hijo? No se refiere que Pablo y Onésimo, o Onésimo era el hijo en la sangre de Pablo, o era el hijo legítimo de Pablo, en ninguna manera. Cuando la Biblia o el apóstol Pablo se refiere a Onésimo como su hijo, es porque muy probablemente cuando Onésimo se encontraba escapando de su amo, fue a parar a Roma. Y en Roma, la ciudad donde Pablo también fue a predicar, se topó con Pablo. Es decir, que Onésimo, escapando de su amo, buscando un refugio donde hallar cabida, fue y se topó con Pablo en Roma. Y allá en Roma, Pablo, como era un siervo de Dios y un siervo de Jesucristo, fue y le predicó el Evangelio. Probablemente el apóstol Pablo, por predicar el Evangelio, tuvo arresto domiciliario de parte de las autoridades romanas, que no querían que él predicase el Evangelio. Entonces, Onésimo fue a parar a Roma y en Roma se topó con el apóstol Pablo. Y Pablo, cuando lo confrontó, cuando lo encontró, le predicó el Evangelio. Entonces, predicando el Evangelio, Onésimo recibió a Jesús. Onésimo se convirtió al Evangelio. Y por eso Pablo dice, te ruego por mi hijo Onésimo. Pablo se consideraba un padre espiritual para todas las personas a las cuales él guiaba a los pies de Jesús. A quien engendré en mis prisiones, porque el apóstol Pablo, debido a su ministerio, era muy constantemente perseguido por los romanos. Lo apedreaban, lo azotaban, lo perseguían, lo metían en la cárcel y cuando lo dejaban libre lo ponían bajo arresto domiciliario. Es decir, que él podía estar en una casa pero con restricción romana. ¿Y qué dice el verso 11? El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Aquí Pablo está usando un trabalenguas en el idioma griego. ¿Tú has escuchado alguna vez un trabalenguas? Espero que sí. Dice la Biblia, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Recuerdas cuál es el significado del nombre Onésimo? Muy bien, Onésimo significa útil. Entonces Pablo está diciendo, útil fue inútil, ahora útil nos es útil. ¿Ves? Un poco complicado. Pablo está diciendo, en el cual en otro tiempo, en el versículo 11, te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Cuál es la lección que podemos aprender de este pasaje? Que toda persona que viene a los pies de Jesucristo se vuelve una persona útil al Señor. Toda persona que conoce a Jesús se vuelve útil para su obra, así como Onésimo. Después, a partir del verso 12 al 14, Pablo le dice a Filemón, Filemón, yo te ruego por favor que lo recibas porque te voy a enviar a Onésimo otra vez a tu casa. Entonces te imaginas,
Filemón un poco enojado, un poco indignado porque se fue su esclavo y se le robó una pertenencia, escuchando, mejor dicho, leyendo que Pablo le está diciendo que por favor le reciba otra vez en su casa. Mira lo que dice el versículo 12 y 14. El cual vuelvo a enviar. O sea, Pablo está diciendo, devuélvanos el amor, que lo recibas porque te lo vuelvo a enviar a ti. Vuelvo a enviarte, versículo 12, tú pues recíbele como a mí mismo. Lo que está diciendo Pablo es, ya que Onésimo es mi hijo, dice Pablo, y te lo vuelvo a enviar, por favor, recíbelo como a mí mismo. Lo que está diciendo Pablo a Filemón, si tú recibes a Onésimo, me recibes a mí. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese mis prisiones por el Evangelio. Versículo 14. Pero nada quiero hacer sin tu consentimiento para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Vemos que en el principio de la petición Pablo le dice, mira, yo tengo la autoridad para decirte lo que tienes que hacer. Pero ¿qué hizo Pablo? Le pidió por favor y en el amor de Jesús. Y aquí él está diciendo, yo quisiera retenerle conmigo, dice Pablo, Onésimo, pero nada quiero hacer sin tu consentimiento. Para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Una pregunta, ¿cómo estamos ayudando a los demás? Cuando tu mami o tu papi te piden que hagan algo, ¿lo haces por algo a cambio o porque realmente quieres hacerlo? De pronto, si tu papi o tu mami te dice, ve, arregla tu cuarto, tú dices, ay, mami, no quiero. Pero si tu mami te dice, ya, si tú lo haces, yo te doy, te compro un helado. Entonces ahí tú vas enseguida, ahí sí, mami, ya lo voy a arreglar. ¿Cómo estamos ayudando a otros? ¿Lo hacemos porque realmente amamos a los demás o porque esperamos algo a cambio? Dice Pablo en el verso 14, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Cuando tú y yo ayudemos a otros, debemos hacerlo voluntariamente porque queremos ayudar y sin esperar nada a cambio. Versículo 15 al 16. Vemos que dentro de todo este problemón que se armó, que Onésimo se escapó, que fue a parar a Roma, que en Roma se topó a Pablo, que Pablo otra vez lo quiere regresar a Filemón. Dentro de todo este problemón, la providencia y soberanía de Dios se hizo presente. Mira el versículo 15 y 16. 15, porque quizás, dice Pablo, tal vez para esto se apartó de ti, por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino que más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. ¿Qué quiere decir esta porción? Que en medio de tanto problemón, quizás Dios tuvo un propósito eterno con Onésimo y con Filemón. Mire, Onésimo sin querer fue a parar a Roma y sin que él se imaginara, se topó con el apóstol Pablo. Y Pablo, en su obediencia al servicio a Dios, le predicó el Evangelio y ahora Onésimo ya no era más un esclavo fugitivo. Ahora era un hijo de Dios. Era un hermano en Cristo y hermano en la fe de Pablo y de Filemón. Y dice el versículo 15, porque quizás para esto se apartó de ti. Y esa es la soberanía de Dios. Nunca olvides que Dios tiene absolutamente todo bajo control. ¿Hay algún problema en tu casa? ¿Tu papi y tu mami pelean? ¿Tu papi y tu mami tienen una necesidad material, económica? Confía en Dios. Dios tiene el control de absolutamente todo lo que pasa en tu vida. Mucho más si tú lo has recibido como tu Salvador. Si tú has recibido a Jesús como tu Salvador, tú puedes confiar plenamente en Él, porque Él ha dicho, no te dejaré y no te desampararé. Y Pablo dice, quizás por esto se apartó de ti, para que por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, porque acuérdate que Filemón era el amo de Onésimo y Onésimo era el esclavo de Filemón. Y Pablo dice, para que no lo recibas como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado. Mayormente para mí, pero cuánto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Vieron que Pablo aquí está usando palabras tan delicadas con Filemón. Dice un proverbio, en el libro de los proverbios, que la blanda respuesta quita la ira. Pablo sabía que Filemón en su humanidad estaba muy enojado con Onésimo.
Entonces Pablo, con la ayuda del Espíritu Santo, le escribió a Filemón con tanto tino. Le dijo: mira, Filemón, yo sé que él te hizo daño, yo sé que él probablemente hizo algo que no debió hacer, pero yo te ruego que otra vez lo recibas, porque ahora es tu hermano, ya no es más tu esclavo, ahora es tu hermano amado en la fe. Y mira lo que dice el versículo 17 al 19. Así que, si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Pablo dice: así que, si realmente me estimas, dice Pablo a Filemón, si realmente me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y habíamos visto anteriormente que Pablo le dice: si realmente me estimas, si realmente me quieres en el Señor, me amas en el Señor, recibe a eso. Miren lo que dice el versículo 18. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Miren, y aquí hay una enseñanza increíble. Pablo le dice: si Onésimo te debe algo, ponlo a mi cuenta, yo lo pagaré. ¿Quién hizo eso con nosotros? Jesús. Jesús puso a su cuenta toda la deuda de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Toda la deuda de nuestros pecados ya la pagó Él en la cruz. Lo único que tú tienes que hacer para recibir es, por medio de tu fe, por medio de la fe, recibirlo en tu corazón como Señor y Salvador. Él ya perdonó todos tus pecados y lo único que Él desea es que tú le recibas, si es que aún no le has recibido. Eso es lo increíble. Pablo, motivado por el ejemplo de su Señor, el Señor Jesucristo, le dijo a Filemón: si algo Él te debe, ponlo a mi cuenta. Qué maravilloso ejemplo que nos da Pablo respecto a perdonar las deudas de los demás. Cuando el Señor Jesucristo predicaba en la tierra y Él habló a muchas multitudes, dice Mateo 5, que si nosotros no perdonáramos las deudas de los demás, tampoco nuestro Padre Celestial nos iba a perdonar. Pero que si nosotros perdonábamos las deudas de otros hacia nosotros, también nuestro Padre Celestial nos iba a perdonar. Y Jesús, cuando enseñó a orar a sus discípulos, dijo en una parte de la oración: perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Lo que estaba diciendo Pablo a Filemón es: perdónalo y vuélvelo a recibir, ya no más como tu esclavo, sino como tu amado hermano. Como Pablo nunca pudo verse personalmente con Filemón, él, mira lo que le dice el verso 20 al 22. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Por último, Pablo termina diciendo esta historia, esta enseñanza de esta semana. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón. Habíamos visto en el versículo 7 de Filemón que Filemón confortaba los corazones de los santos, es decir, ayudaba al necesitado, ayudaba al enfermo, animaba al desanimado. Y Pablo le pide: conforta mi corazón. Y mira lo que dice el versículo 21. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Pablo tenía la certeza dada por Dios en su corazón que Filemón iba a hacer lo que Pablo le estaba pidiendo. Y no solamente eso, sino mucho más. Por eso le dice: te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Y Pablo tenía tal fe que él confiaba en las oraciones de Filemón y la iglesia que él pastoreaba, que él lideraba y que también visitaba, de que por las oraciones de los hermanos que estaban con Filemón, Pablo otra vez se iba a reencontrar con Filemón. La epístola en cuestión termina en el versículo 25 diciendo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén.
¿Qué es la gracia? La gracia es el regalo no merecido. Es lo que Dios nos ha dado y lo que no merecemos. Dios en su misericordia ha perdonado nuestros pecados. Dios en su benevolencia ha perdonado nuestras maldades. ¿Por qué entonces no perdonar a quienes nos ofenden? ¿Te acuerdas del ejemplo que te puse en la introducción? Que de pronto tú escuchas perdón, o escuchas ofensa y recuerdas a tu compañero que te rayó el cuaderno, que te hizo regar la comida, que se burlaba de ti o que te golpeaba sin razón. ¿Cuán difícil es perdonar? Pero solo lo podemos hacer, es decir, solo podemos perdonar a los demás si tenemos una fe y un amor en el Señor Jesucristo y para los demás. Si tú ya has recibido a Jesús como tu Salvador, ¿qué es lo que Dios quiere que tú hagas hoy? Que perdones a quien ya te ha ofendido. Cualquiera que sea. No solamente pudo haber sido algún compañero de tu escuela, puede haber sido algún familiar, o a veces papá o mamá lastiman tu corazón haciendo cosas que no te agradan. Pero Dios dice que la única manera o forma de perdonar a los demás es teniendo fe en Jesús. ¿Y qué ha hecho Jesús por nosotros? Él ha tomado nuestro lugar, ha llevado nuestros pecados y por Él tenemos libre acceso a la gracia de Dios. Él nos ha perdonado de todos nuestros pecados y si tú ya eres hijo de Dios, tu deber y mi deber es perdonar a los demás. Ahora, ¿qué pasa si tú todavía no has recibido a Jesús? Hoy lo puedes hacer. ¿Qué es lo que debes hacer? Solamente en una pequeña oración decirle a Jesús: Señor, yo hoy me reconozco pecador. Hoy sé que al igual que Filemón estoy muy enojado, estoy muy airado, tengo mucha amargura por una persona que me lastimó y me hizo mucho daño. Pero yo quiero perdonar y yo también quiero que tú me perdones. Si tú haces esa oración con sinceridad y con fe, invítalo a tu corazón y a tu vida, en el nombre de Jesús. Entonces, haciendo un pequeño repaso de toda la lección que hemos estudiado hoy, ¿cuántos personajes hay dentro de esta historia? Muy bien, 3 personajes. ¿Cuáles son? El apóstol Pablo, Filemón y Onésimo. ¿Puedes recordar qué significa el nombre Onésimo? Muy bien, Onésimo significa útil. Yo te voy a dar un desafío y una pequeña tarea para esta semana. ¿Bien? Si tú ya eres hijo de Dios y has recibido a Jesús como tu Salvador, la próxima vez que alguien te ofenda o haga algo que no te agrade o te lastime, ¿cuál es la cosa que tú debes hacer? ¿Cuál es la tarea que tú debes hacer? Perdonar. Pedirle a Dios: Señor, ayúdame a perdonar a esta persona que me lastimó o me hizo daño. Ayúdame a perdonar. Y también la otra parte de esta tarea es que si tú ofendes a alguien, lastimas a alguien o haces para alguien algo que no le agrada, ¿qué debes hacer? Muy bien, debes pedir perdón. Debes hablar con la persona y decir: perdóname porque me porté mal, o no hice eso que tú me pediste, o hice esto que a ti no te agrada. Bien. Un gusto estar con ustedes, chicos. Nos vemos la próxima semana. ¿Qué les pareció la lección de hoy? Increíble, ¿verdad? Cuán importante es el perdón. Perdonar y pedir perdón. Si tú aún no has creído en Jesús como tu Salvador, necesitas el perdón de Dios para que puedas tener todos tus pecados limpiados y ser un hijo de Dios. Solamente creyendo en Jesús tienes la salvación. ¿Quieres recibir a Jesús? Si quieres tener todos tus pecados perdonados y ser un hijo de Dios, repite estas palabras. Señor, gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú me amas, gracias porque tú me creaste con un propósito. Te confieso que he pecado. Te pido perdón, Señor. Perdóname por cada ofensa, por cada pensamiento, sentimiento y acción que a ti no te ha agradado. Perdóname, Señor. Te he fallado. Yo creo que Jesús murió en mi lugar y resucitó. En este día te recibo como mi único Salvador. Límpiame de toda mi maldad y ayúdame a vivir como a ti te agrada. En el nombre de Jesús. Amén.
Si hiciste esta oración, ya eres un hijo o una hija de Dios. Chicos, hay que pedir perdón cuando nosotros hacemos lo malo y perdonar cuando alguien nos hace lo malo, lo que nos pone triste o nos enoja. Terminemos orando para que Dios nos ayude a saber perdonar y pedir perdón. Padre, gracias por esta lección de este día, gracias por lo que hemos aprendido. Ayúdanos, Señor, a siempre pedirte perdón por todas nuestras ofensas y también pedir perdón a las personas que nosotros hacemos daño, lastimamos de una forma u otra. Y perdónanos cada día por todo lo malo que nosotros hacemos. Ayúdanos cada día a confesarte nuestros pecados cada vez que nosotros hagamos lo malo. Ayúdanos, Señor, a vivir agradándote en todo. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Chao, chicos. Nos vemos el próximo sábado. Dios los bendiga.